Buenas tardes a Pastor Néstor, hermano Daniel Mesa. Gracias por su tiempo, por su esfuerzo en leer las herejías del hermano Pedro, ¿verdad? Es complicado a veces, pero gracias al Señor por su trabajo. Hermano Pedro, gracias a Dios que estamos a punto de finalizar, o bueno, especialmente tú, ¿no? Este proceso de tesis. Y pues vamos a orar al Señor para rogarle por su favor en este tiempo. Padre Dios, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, porque Ah, por tu buena mano, por tu voluntad y por tu gracia nos has permitido llegar hasta aquí. Pongo en tus manos, Señor, en este momento al hermano Pedro. Dale gracia, dale sabiduría, Señor. Pon en él las palabras correctas, adecuadas para exponer su defensa y para dar respuesta a las preguntas que se le van a plantear. Que toda esta actividad, Señor, sea para darte la honra y la gloria a ti. Ayúdanos, Señor, y que pueda ser también un tiempo de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, Pedro. Ya lo comparto, ¿verdad? Muy bien, allí inició ya. Bueno, pues mi nombre es Pedro Ángel Eugenio Villegas, estudio la carrera de música ministerial en el Colegio Bíblico de aquí de misma de San Luis. El tema que escogí para mi trabajo de investigación es sobre el pecado y como título le puse El hombre contra el pecado. Siguiente son los... ¿Sí aparece la segunda? Sí, ¿verdad? Sí, Los agradecimientos, ¿verdad? Quiero agradecer a mis padres que siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas, ¿verdad? Tanto espiritual, emocional y económicamente. También agradecerle a mi pastor Luis Ramos que ora por cada uno de sus estudiantes de su iglesia en el colegio. También a mis maestros, ¿verdad? Por todo lo que he podido adquirir en conocimiento. También al hermano Daniel Milán, ¿verdad? Por todo este año que nos estuvo enseñando y explicando cada detalle en cuanto a nuestro trabajo de investigación. También a los hermanos Daniel Mesa y al pastor Néstor García por darse el tiempo de leer nuestro trabajo, ¿verdad? Sin duda, pues, como dice Daniel, ¿verdad? Corrigieron todos nuestros horrores y nuestras herejías. También, uno de los propósitos en cuanto a esta tesis es que más personas sean salvas, ¿verdad? Sin duda es el deseo de nuestro Señor que pues más personas puedan ser salvas y a pesar de que pues en este trabajo se habló sobre el pecado, pues todo concluye en que las personas puedan convencerse de, bueno, en convicción de que están mal, ¿verdad? En cuanto a su pecado delante de Dios y cómo hay una victoria en cuanto a sobre este mal. También, ¿verdad? Como mostrar con bases bíblicas y bibliográficas cómo Dios actúa contra el pecado. Sin duda, pues el mundo tiene sus propios definiciones y sus propios argumentos en cuanto a este mal, pero pues qué mejor que sean basados conforme a lo que Dios dice, ¿verdad? Y como hijos de Dios poder enseñarles a esas personas y también como lo mencioné, como el pecador, incluso el mismo cristiano, pues pasa por situaciones adversas en su vida y pues cómo ellos pueden obtener victoria sobre este pecado y más que nada ese propósito de este trabajo, que ellos puedan conocer y aprender más, ¿verdad? Sobre cómo tener victorias sobre el pecado. Escogí este tema del trabajo de investigación porque creo que es muy necesario en la actualidad. Sin duda, como lo dije hace un momento, el mundo tiene sus propias definiciones, pero muchas veces van olvidando lo que verdaderamente Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Él quiere que gente sea salva, Él quiere que gente entienda su condición y cuál es su camino si siguen en esa condición. Entonces, este trabajo de investigación es más que nada para que ellos puedan conocer la gravedad sobre lo que es el pecar y las consecuencias que tiene también en una eternidad, también darles a conocer la solución que es pues
acercarse a Dios, ¿verdad? Arrepentirse de su mal, es la justificación de esta tesis. Los versículos base para este trabajo de investigación los escogí, pues, no sé cómo decirlo, sino en orden, en orden, usando Romanos 3:23 como uno de los principales, que habla acerca de que pues todos hemos pecado, ¿verdad? Y nuestro pecado nos destituye. También escogí Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un versículo todos conocidos. En primer lugar, pues hablar sobre lo que el pecado nos está separando de Dios, y con este versículo Juan 3:16 explicarles cómo, a pesar de que el pecado nos separa de Dios, existe un Dios amoroso que nos dio a su propio Hijo, se despojó de algo propio para poder darnos vida eterna a nosotros. Y al final puse 1 Corintios 15:57, que dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad, escogí estos 3 versículos porque para mí siento que fueron los más importantes en cuanto a este trabajo de investigación. El primero, darnos a conocer el pecado, la destitución que tenemos ante Dios, pero también como un Dios de amor trata al pecador y cómo le da la solución a su pecado, y al final cómo el pecador, después de convertirse a creyente, ¿verdad?, pueda tener victoria por medio de su Hijo. Las principales fuentes de investigación bibliográfica fue el libro Victoria sobre la oscuridad del autor Anderson. Habla más que nada de cómo tener victoria sobre diferentes situaciones, tanto pues de diferentes tipos de pecado. En el altar de la idolatría sexual del autor Gallagher, también fue muy importante en este trabajo de investigación. Habla de cómo más que nada se enfoca en pecados sexuales, ¿no? Y cómo eso afecta con los demás, hacia nuestro entorno, en nuestros conocidos, familia, etcétera. Y también un libro muy importante en esta tesis fue el de Actitud del Vencedor, cómo ahora el cristiano puede tener victoria sobre el pecado, perdón. Estructura de la tesis. En esta estructura de la tesis, en el primer capítulo expliqué su significado, también las posiciones acerca del primer pecado, ¿verdad? Incluso me acuerdo en clases cómo mismos entre nosotros estudiantes debatíamos en dónde se hizo el primer pecado, en dónde se originó, y pues bueno, cada quien tiene sus convicciones, ¿no? Pero traté de explicar lo que la Biblia nos enseña. También lo que es el pecado que llegamos de generación en generación por medio de Adán y Eva. También cómo se origina el pecado en el hombre y la mente de Cristo en cuanto al pecado, incluyendo allí 2 atributos de Dios, que es la inmutabilidad y la santidad. También en el capítulo 2 expliqué lo que es la naturaleza del pecado. Expliqué también un poco acerca de lo que es la tentación y la concupiscencia, cosas que como cristianos muchas veces confundimos, ¿verdad? Y explicarle también a otra persona que quizá no esté en el cristianismo, que ellos también puedan entender cómo la Biblia nos enseña. También consecuencias del pecado, tanto espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, físicas, familiares y ministeriales. En el capítulo 3 expliqué los pecados específicos, diferentes tipos de pecado que la Biblia menciona, como la ira, etcétera. También características de los pecados, cómo afecta personalmente a nuestras vidas. En el capítulo 4 expliqué el proceder de Dios sobre el pecado. Ahí recopilé datos sobre la justicia, sobre el amor, la misericordia, el perdón y la gracia de Dios, cómo actúa cada uno de estos atributos de Dios, cómo actúan en el pecador y en el creyente. También en el capítulo 5 incluí victoria sobre el pecado, cómo al pecador que se arrepiente y ahora acepta a Cristo como su Salvador, cómo Dios le da las herramientas necesarias para poder tener victoria constante sobre el pecado, como lo es la oración, el ayuno, pues la lectura de la Biblia y la armadura de Dios, ¿verdad? La Biblia muestra pasajes sobre eso.
aprendizajes principales. Uno de los aprendizajes fue el conocer más sobre este mal, lo que causa en el hombre también. También otro de los aprendizajes fue enseñar poder enseñar a otros cómo Dios quiere advertirnos y también quiere librarnos de pues lo que el pecado causa en nuestras vidas. También otro aprendizaje fue conocer cómo el pecado afecta también áreas específicas, como lo mencioné hace ratito, afecta áreas que lamentablemente nos desquitamos con otras personas. Entonces fue uno de los aprendizajes que yo pude adquirir, cómo poder tratar con esto, y también aprender diferentes tipos de pecados que la Biblia menciona, como uno de ellos que mencioné fue la ira. Muchas veces damos un consejo simple de no te enojes, pero en realidad va más allá porque es control, dominio propio, lo que la Biblia nos enseña. También uno de los retos, varios de los retos que tuve en este trabajo fue dar la importancia de mantenernos en santidad para ser de ejemplos pues a las personas que no han aceptado a Cristo. Muchas veces, y siempre va a ser así, somos nosotros nos toman como ese ejemplo, ¿verdad? Como cristianos de que cómo es nuestra vida. Entonces, la importancia que debemos de tener, estar en santidad, y más como siervos de Dios, que estamos en el ministerio o que en un futuro, pues Dios nos va a llamar quizá a pastorear alguna iglesia. También uno de los retos que tuve fue darle un orden lógico. No soy experto, ¿verdad? Nunca he hecho una tesis, y pues esto fue un reto para mí, poder darle un orden lógico y pues correcto, como Dios nos enseña en la Biblia. También enseñar a otros hermanos en la ruta, ¿verdad? Y por qué no también pues en la iglesia, quizá hermanos que tengan, como lo dije, dudas de que mira, es que yo no entiendo este punto, pues nosotros poder explicarle y usar este trabajo para ser de bendición. Y las conclusiones es de que el pecado siempre nos va a separar de Dios, ¿verdad? Es un mal que siempre está al día. El pecado siempre está presente en nuestras vidas, y cómo Dios siempre busca darnos libertad por medio de su Hijo, ¿verdad? La Biblia dice, cuando ores, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas veces tenemos batallas personales que nadie conoce. Entonces fue una de las tareas que yo me propuse en este trabajo, que más personas puedan ahí, ¿verdad? En lo íntimo, darle la honra y gloria a Dios y poder tener victoria sobre este mal. También otra conclusión que pude dejar, en cuanto a este trabajo, perdón, es de la fe en el Hijo de Dios es necesaria para que cada persona pueda ser salva, porque pues muchas personas dicen, no, yo creo, ¿verdad? Típica persona en la ruta, yo creo, pero pues en realidad esa no es fe. Se necesita una fe genuina en el Hijo de Dios, y también pues Dios nos da las armas de milicia para poder tener libertad sobre el pecado, como lo dice en 2 Corintios 10:4. Siento que fui muy rápido, no sé. No, estuvo bien. No vi tu mensaje que dices lo grande y traté de ponerle, pero no. No te preocupes. Prefiero que expliquen mejor las respuestas, que ahí sí ahonden más que en la presentación. Entonces también te pido esto. Vamos a comenzar con las preguntas. Si me hace favor, Pastor Néstor, y después hermano Daniel Mesa. Por favor. El micrófono, hermano Néstor. Hermano Pedro, bueno, pues gracias por tomarte el tiempo de presentar cuál fue el acomodo, el armado y también los propósitos de tu tesis. Tengo varias preguntas para ti, mi hermano, no te pongas nervioso, todo esto lo sabes, lo conoces, pero la intención de esta defensa de fe es el que tú tengas el conocimiento y lo puedas transmitir de manera clara y entendida, hermano, ¿sale? Entonces, quiero primero que me expliques cuál es la diferencia entre misericordia y gracia. Pues misericordia, bueno, estas son muy parecidas. Pues la misericordia de Dios es como, ¿cómo le podría explicar? No te pongas nervioso, hermano. Yo sé que lo tienes, nada más
acomoda las ideas en tu mente, porque si tú me estás hablando de la doctrina del pecado, luego me vas a hablar en la página 75, si no lo moviste, ¿verdad? Porque hiciste todavía un ajuste. Tú me mencionabas lo que es el arrepentimiento y me mencionaste lo que es el verdadero arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento, vas a encontrar que hay palabras que se usan, palabras y términos bíblicos que son bien importantes de asimilar. Uno es misericordia y otro es gracia. ¿Cómo lo puedes definir? Gracia, como lo sabemos, gracia es un favor no merecido, es algo que no merecemos delante de Dios. Entonces es algo que uno obtiene cuando va a Dios. Y la misericordia es lo que muestra a todos, ¿verdad? Lo que le muestra tanto al cristiano y como al no creyente. Entonces, si yo no voy ante Dios, yo no puedo obtener una gracia, como dice el versículo, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar socorro, ¿verdad? Uno se tiene que acercar a Dios para poder encontrar la gracia. Entonces, misericordia es lo que todos tenemos delante de Dios, porque por eso mandó a su Hijo, ¿verdad? Pero la gracia solamente es algo que se obtiene con un favor inmerecido, es algo que yo tengo que ir ante Él. Ok, mi hermano. Mencionas el verdadero arrepentimiento tiene una consecuencia. ¿Correcto? Me mencionas, tiene como consecuencia un cambio de conducta. ¿Un cambio de conducta hacia qué o hacia quién? Bueno, un verdadero arrepentimiento se refleja en las acciones, ¿no? Un cambio de actitud es lo que produce un verdadero arrepentimiento, porque muchas personas dicen, es que yo me arrepiento, pero pues en realidad no cambian su forma de ser, no cambian sus fallas, un ejemplo, sus pecados. Entonces, un verdadero arrepentimiento, en lo que yo pienso, es un cambio de actitud, no solamente palabras, sino un cambio real de actitud. Ok, cambiar mi actitud para con quién. Para Dios. Exactamente. Es que la diferencia del arrepentimiento humano, que el arrepentimiento humano va a buscar congraciarse con las personas, con circunstancias, con religión, pero no va a buscar a Dios y ponerlo encima y decir, yo necesito cambiar mi actitud respecto contigo. Una más, hermano, ya vamos a terminar, ¿eh? Todo vamos bien. Me mencionas en la página 83 que yo revisé, me dices, vivir en disciplina es muy difícil para algunos creyentes. La pregunta es, ¿por qué será tan difícil que vivamos en disciplina bíblica? Bueno, yo pienso que, y lo digo por mí, ¿no? Porque pues todo traté de dar el enfoque personal, o sea, cosas que yo estaba viviendo. Muchas veces es difícil para algunos cristianos vivir en santidad porque muchas veces no quieren dejar su pecado. Entonces, a eso me refería de que es difícil porque es un pecado que ya está muy arraigado. Entonces, como decirle, oye, deja de hacerlo, es como, oye, pues sí, pero poco a poco, ¿no? Entonces, pues lo que a eso me refería yo con que es muy difícil. Igual para un creyente que apenas acaba de ser salvo, un ejemplo, si le digo, oye, lee tu Biblia, ora, ve a la iglesia, va a decir, oye, sí, soy salvo y gracias a Dios, pero pues es poco a poco, lo piensan como ya un proceso y pues es cierto, ya el vivir una vida cristiana es un proceso, la salvación no lo es, pero pues el vivir la vida cristiana sí, sí lo es, ¿no? Entonces, para muchos se les hace difícil, para muchos luego que aceptan a Jesucristo, van a la iglesia y están animados, cosa que en otros es diferente. Sabes que cuando nosotros somos salvos, la Biblia dice que la santificación es progresiva. Ujú. Cuando es difícil es cuando no quieres soltar lo que tienes, que es el pecado. Santificación y la doctrina del pecado van enlazadas. A medida que tú vas soltando el pecado y esa vieja manera de vivir, tú empiezas a apartarte para Dios. No es fácil, pero siempre Dios da la gracia y la forma de poder tener una buena relación con Él, hermano. Creo que también usamos muchos pretextos para no avanzar hacia esa santificación progresiva. Para terminar, hermano Pedro, ahí tienes tu Biblia a la mano, ¿verdad? Eh, sí. Sí, porque eres un graduado y tienes la espada contigo. Busca primera de Juan 3:8, hermano. Quiero que leas primera de Juan 3:8 al 10. Y yo quisiera que después de haber escrito esta tesis, me pudieras explicar primera de Juan 3:8 al 10. ¿Lo leo ya?
Sí, adelante, hermano. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Si tomas este versículo así sin el contexto correcto, tú puedes justificar que la doctrina de los santísimos, que dicen que no pecan, que no fallan, que cuando se equivocan es porque el demonio de la mentira viene y agarra su boca, y el demonio de la envidia viene y agarra sus pensamientos. Hay gente que hoy en día sigue opinando, no, yo no peco, yo tengo una perfección delante de Dios, porque la Biblia dice que si soy de la simiente de Dios, no voy a pecar. Pero luego se contrapone con más textos bíblicos donde dice que todos somos pecadores, que el pecado nos destituye, que tenemos una naturaleza. Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero hay algo en mí que se revela y está hablando de la ley del pecado. Explícame, hermano Pedro. Sobre esos pasajes, ¿verdad? Sí, de primera de Juan 3. Bueno, pues aquí es, bueno, si lo leemos literalmente, pues dice que todo aquel que pues practica pecado, pues no es hijo de Dios, ¿verdad? Que no es gente salva. Pero pues igual yo puedo decir que todo aquel que pues comete pecado y si se dice cristiano, pues bueno, un pecado en pocas palabras, un ejemplo, yo ahorita en mi vida cristiana, cometo un pecado, eso no significa que pues no significa que yo no sea cristiano, ¿verdad? Es simplemente pues son debilidades que todos tenemos en algún punto en nuestras vidas. Lo que yo entiendo de este versículo es de que pues obviamente está hablando de dos personas, tanto el cristiano y el que no lo es. Está hablando, si una persona que comete pecado o no es salva, comete pecado, pues no es hijo de Dios, literalmente. Pero el que practica la justicia, pues es hijo de Dios. Pero pues igual yo puedo decir, hay como Nicodemo, ¿no? Que era un principal entre los judíos y pues era, pues, estaba bien delante de Dios aparentemente, pero le hacía falta la salvación. Entonces, pues, como usted dice, es dependiendo del contexto en cómo lo veamos, ¿no? Porque pues hay gente que lo puede ver pero es que aquel persona no comete pecado en toda su vida y va a la iglesia como un buen católico, ¿verdad? Que todos los días va a misa. Seguramente es cristiano, pero bueno, ya eso solamente Dios lo sabe, ¿no? Yo creo en este pasaje que todos como cristianos pasamos pruebas, obviamente pues, tenemos situaciones en las que cometemos pecado, no significa que no seamos hijos de Dios, porque pues eso no lo doy yo y ni lo da cualquier persona, eso solamente Dios lo sabe. Y pues bueno, si verdaderamente somos hijos de Dios, debe haber un cambio real y un cambio total hacia Dios. Exacto. Mira, tú pecas y yo peco, ¿correcto? Uh-huh. Ok, no podemos prometer que ya no vamos a pecar. Tenemos una lucha. Tú hablas de la victoria contra el pecado. La diferencia es qué hacemos cuando pecamos. Cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer con ese pecado? Pues en primer lugar, ir ante Dios. Ir ante Exacto. Dios, reconocer nuestro pecado, pues arrepentirnos y después hacer uso de lo que Dios ya nos da, simplemente pues usarlo, ¿no? Cuando la Biblia dice practicar el pecado, está diciendo el que se deleita en el pecado, el que disfruta el pecado. Y esa es la diferencia. El pecado no debe de causar un placer de tal manera que digas, pues yo aquí estoy bien. Si eres salvo, dice la Biblia, tu naturaleza te va a llevar a querer estar bien con Dios, a diferencia de cuando éramos inconversos. De eso está hablando el pasaje, hermano. Muy bien. Es todo, de mi parte es todo. Gracias, hermano Pedro. Gracias. Gracias, Pastor Néstor. Vamos con el hermano Daniel Mesa y sus cuestionamientos. Pues creo que Néstor ya hizo todas las preguntas. No, Pedro, primero quiero felicitarte por estar terminando ya esta etapa, también por la realización de tu tesis. Pues estamos contentos, estamos orando por ti, que el Señor te use en lo que sea que Él tenga para ti. Y bueno, yo quiero ir un poquito más a lo práctico, a tu experiencia directa con el estudio que hiciste para esta tesis.
Y me gustaría saber, muy conciso, muy práctico, algo que tú hayas aprendido y que vayas a poner en práctica en tu vida personal, que haya sido consecuencia de lo que estudiaste para elaborar esta tesis. Pues ahí son muchas cosas, ¿no? Pero algo que yo creo que por eso lo puse en principal, ¿verdad? Uno de los retos es vivir en santidad. La verdad es muy necesario en el siervo de Dios vivir en santidad. Entonces, algo de lo que yo aprendí es alejarme del pecado y tratar de mantenerme pues puro delante de Dios en santidad. Ok. Tú decías al principio, creo que en las metas, que una de las metas era que gente que no conoce a Cristo, pues se acerque a Él, ¿no? Con la lectura de la tesis. ¿Cómo sería esto, Pedro? O sea, me refiero a veces dices, ok, ¿cómo le doy a un inconverso una Biblia y espero que sepa dónde buscar, que sepa cómo leer? ¿Cómo tu tesis específicamente puede ayudar a un inconverso a venir a los pies de Jesús? Bueno, la verdad sí esa fue una de las principales como que retos para mí el poder enseñar, cómo enseñar a aquellas personas que no están familiarizados con el tema, ellos puedan venir ante Dios, ¿verdad? Traté de poner en mi trabajo, pues, cosas, como lo dije al principio, ¿no? Cosas que en lo personal yo estaba viviendo y cómo traté de explicarlo, ¿verdad? Y obviamente, como lo dije, la finalidad es de que más personas sean salvas y más que nada me gustaría lograr lo que ellos... perdóname. ¿Podrías repetirme la pregunta? Siento que me estoy yendo por otro lado. Sí, ok. Tú dijiste que una de las metas de tu tesis es que los inconversos se acerquen a Jesús. Uh-huh. ¿Cómo tu tesis va a lograr esto? ¿Qué contenido, qué plasmaste tú en esta tesis para que alguien que es inconverso, que se topa por alguna razón con tu tesis, diga, esta es lo que yo necesitaba para acercarme a Jesús? Bueno, agregué información sobre cómo pensaría una persona inconversa, ¿no? Bueno, cuando no éramos cristianos creíamos de que, ay, es que mi pecado, pues, no creo que le afecte a alguien más. Entonces, me di a la tarea de poder explicar, con la Biblia, obviamente, cómo él puede acercarse a Dios. La Biblia dice, pues hay pasajes muy conocidos en la palabra de Dios, como de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Más que nada citarles pasajes bíblicos de, mira, Dios quiere tener una relación contigo, Dios quiere que tú seas salvo, porque nos encontramos hasta en ruta, ¿no? Personas que dicen, es que sabes qué, no me interesa, pero siempre mostrarle, mira, Dios te ama, Dios quiere que tú seas salvo, Dios quiere que tú veas al cielo, Dios no quiere que te muestres quizá indiferente a tu pecado, sino que tú estés siempre pensando en que pues tu pecado te va a llevar a un lugar, y más que nada expliqué también pasajes como la realidad de nuestra eternidad, de que las personas puedan entender de que su maldad les va a llevar a una eternidad que no es nada grato, es lo contrario, es todo mal, perdón. Y Dios quiere obviamente librarles pues, de eso. Entonces, es la forma en la que yo trato de explicarle a aquellas personas que se acerquen a Dios, es mostrarles cosas reales, no como sus condiciones, sus pecados y cómo Dios busca que ellos se acerquen. Ok, y por último, nada más, hablábamos también al principio de temas como la gracia, la misericordia, el arrepentimiento. ¿Cuáles son las consecuencias
de que en una iglesia X, se evite hablar de este tema del pecado. Se habla mucho de la gracia, de la misericordia, del amor, de la amistad, etcétera, etcétera, pero muchas iglesias evitan hablar acerca del pecado. ¿Cuál es la consecuencia para una iglesia donde el pastor, los líderes evitan hablar debidamente acerca del pecado? Se cortó en las últimas palabras. Sí, ¿cuál es la consecuencia para una iglesia donde el pastor y los líderes evitan hablar debidamente acerca del pecado? Pues yo no le veo una diferencia al mundo, entonces con esa iglesia siento que es como si ni siquiera estuviera yendo a una iglesia. Sí, porque sería una iglesia con mucha liberalidad, libertinaje, sería una iglesia donde, pues como lo dije, ni siquiera existiría una diferencia entre el mundo y el querer acercarme a Dios. Mucha gente va a la iglesia porque quizá espera aprender más, aprender algo, y pues si no se predica el pecado, pues cómo van a ser, cómo va a haber una ¿cómo se dice? Una relación real con Dios. Entonces, una iglesia que evita este tipo de temas, pues es una iglesia que no va a crecer espiritualmente, sino pues cada día va a ir declinando, pues va a ir hacia abajo, ¿no? En vez de crecer, como dice la Biblia, llegar a la plenitud de Cristo, pues va a ser todo lo contrario. Excelente, Pedro. Muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo para estar aquí con nosotros y, bueno, pues felicidades por graduar. Gracias. Hermano Pedro, no se ponga tan cómodo, le voy a hacer una pregunta. Es fácil. Y sería poco eficaz que pensar que en la iglesia no va a existir el pecado, ¿no? Y como dicen los cristianos, desafortunadamente seguimos pecando y en la iglesia se presenta de continuo. ¿Qué debieras hacer tú como futuro ministro y cuál tuviera que ser la postura de la iglesia en general cuando ocurre pecado, ¿no? Peca determinado hermano, ay, pecó, es que, ¿y eso qué es? ¿No? Ay, no, pues que a todos nos puede pasar, ¿no? O sea, ni la postura de juzgar ni la postura de acostumbrarse son correctas, ¿no? Entonces, ¿qué debiera ser el papel correcto del pastor y de la iglesia ante esta situación? Bueno, en primer lugar, el deber del pastor es, pues, ir hacia esa persona, ¿no? Tratarlo personalmente. No hay por qué y no existe una razón por la cual se tenga que hacerlo público o que toda la iglesia lo sepa, aunque lamentablemente la Biblia dice que pues, el que hace las cosas malas, al final todo sale a la luz y la iglesia se da cuenta, ¿no? Pero pues, en primer lugar, lo que el pastor debe hacer es tratar con esa persona en lo personal, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira, pues estás haciendo esto mal, bíblicamente darle consejo, animarlo, porque pues ese también es el deber de un siervo, ¿no? De un ministro, como Cristo lo haría. Cristo nunca juzgó, Cristo nunca le dijo, es que tú cometiste tantos pecados, tú no mereces ir al cielo, ¿no? Él los atraía con amor, y así también es una de las cosas que el ministro debe tener amor hacia su congregación, hacia las ovejas, ¿verdad? Hacia la esposa de Cristo. Y como iglesia, pues es algo que no se va a controlar. Lamentablemente es algo que pues los hermanos muchas veces traen de allá para acá informaciones que mira que él hizo esto, hizo el otro, pero pues uno como cristiano, ¿verdad? Debe de buscar animar a esa persona, a acercarlo más a Cristo, serle de bendición. Yo siempre he pensado esto, hay veces en las que alguien comete pecado y lo que muchas veces hacemos es alejarlo en vez de acercarlo. Y he visto muchos ejemplos como esto, que personas, un ejemplo, caen en fornicación, personas caen en el pecado de homosexualidad o lesbianismo y simplemente alejarlo. Ay, es que nunca va a cambiar. Es que una persona que es así siempre va a ser así. Pero en realidad, pues no es algo que Cristo haría. Entonces, como iglesia, ¿verdad? Como cristiano, yo tratar de no solapar su pecado, porque obviamente no es lo correcto,
sino acercarlo más a Cristo, como la Biblia nos dice, ¿verdad? Que es como lo digo, el propósito en cuanto a este trabajo, acercarlo a toda esa persona que esté quizá alejado por su pecado o simplemente pues no le llame la atención, es acercarlo, ¿verdad? Son mis convicciones, es algo que yo he tenido muy, muy presente, no alejar a esa persona, sino acercarlo. Bien, hermano Pedro, gracias. Que Dios nos ayude, ¿no? A ver el pecado como Jesús lo vio, con compasión, pero también con la actitud que tú dices, ¿no? No se trata de solapar, ¿no? Que duela cuando alguien cae en pecado como iglesia, como hermanos en Cristo, pero también a orar por él y de verdad en lugar de juzgar, sino apoyar. Muchas gracias, hermano Pedro. Muchas gracias por su tiempo, Pastor Néstor, hermano Daniel Mesa. Vamos a terminar con una oración. Si me hace favor, hermano Néstor, de orar por el hermano Pedro en los motivos que ya conoce. Amén. Señor, queremos darte la honra y gloria. Gracias por darnos este tiempo de poder ver el corazón de tu siervo. Gracias por llamarle, gracias por capacitarle. Gracias damos por la obra que has hecho en él. Yo te pido que tu mano no se detenga, Señor. Que el crecimiento en él siga, que siga siendo perfeccionado. Líbrale y guárdale primero de él mismo, de su carne, de su enemigo, de las tentaciones, Dios, que este mundo tiene para siervos de Dios. Pido que la culminación de sus estudios le lleve, Dios, a poner en práctica todo lo que él ha recibido de ti, Señor. Que sepa ver las almas como tú las ves, que sepa tratar el pecado como tú lo tratas, que sepa hablar de y ser un restaurador de cuando el rebaño cae en pecado. Pido que tu gracia le cuide, Señor. Pido que, Señor, no se aleje de ti, sobre todas las cosas, que él entienda que su relación contigo es lo que siempre debe estar cercado y protegido. Gracias por el tiempo que nos has dado, Señor. Bendice y glorifícate, Dios, en medio de la vida de mi hermano Pedro, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.